Olis, ¿cómo están? Mi nombre es Piabros, soy alumna de sexto año del Instituto Gobernador Fontana, trabajando en un podcast para la materia de proyecto vocacional dirigida por mi profesora Brenda Cárdenas. El día de hoy voy a hacerle una entrevista a un médico, puesto que medicina es la carrera que yo deseo estudiar al finalizar mis estudios secundarios. La verdad que no lo puedo creer. No puedo creer que esté diciendo esto, pero faltan solamente unas semanas para terminar el colegio secundario. La verdad es que me cuesta poner en palabras todo lo que siento. Son muchísimos años, muchas experiencias, amigos, proyectos, y ahora todo eso empieza a cerrarse. Para este trabajo decidí hablar con alguien que admiro mucho, gracias a mi mamá, que se atiende con él en Comodoro. Martín Alvarado, un médico general con una trayectoria enorme, pero por sobre todo con una historia muy linda que contarnos. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá. Hola, Pía, ¿cómo estás? Soy Martín Alvarado. Gracias a vos por invitarme a contestar algunas preguntas. Me alegro mucho poder charlar con vos, sobre todo en este momento tan importante como es la finalización de los estudios. Es una etapa que me hace recordar mucho lo que fue mi vida. Y bueno, y sí nos llena de felicidad todos los días. Vivimos en el barrio General Mosconi, cerca del mar. A mí me encanta salir a caminar con Tizi los domingos, cuando no estoy de guardia, obviamente. Por la costanera, ver los muelles, los barcos pesqueros. Creo que son esas pequeñas cosas que hacen el montón. Y es una profesión que te demanda mucho tiempo, así que trato de aprovecharlo en familia cuando puedo. Qué lindo, doctor. Bueno, arranquemos entonces. ¿Qué fue lo que lo llevó a elegir esta carrera? ¿Siempre quiso ser médico o alguna vez pensó en estudiar otra cosa? Yo crecí en un pueblo que se llama Cenillosa, muy tranquilo, cerca de Neuquén. Desde chico me interesaban las ciencias, pero la medicina me empezó a llamar la atención cuando mi papá Miguel tuvo un accidente en la chacra. Recuerdo que al doctor que lo atendió en el hospital, era muy precario el hospital, pero fue muy humano con mi papá. Eso me marcó, porque vi la calidad que tenía, porque se puso en ese papel. Y ahí me di cuenta que eso es lo que quería hacer yo, ayudar. O sea, simplemente cuando llegan con una emergencia. Y es algo muy lindo, que no te lo puedo explicar, lo tenés que vivir, porque cada uno lo vive de diferentes formas. ¿Y dónde realizó la carrera? En la Universidad Nacional de La Plata. Me mudé allá con 18 años y fue un cambio enorme para mí. De un pueblo de calles muy tranquilas a irme a una ciudad que nunca dormía. Al principio fue duro, pero sobre todo por la distancia con mi familia. Y la exigencia académica fue bastante. En esa época las guardias eran muy estrictas. Si te dormías o llegabas tarde, le sumaban horas extras. Me acuerdo que la doctora Gutiérrez, una jefa de residentes, en el Hospital San Martín me decía: el cuerpo aguanta si la vocación es verdadera. Y tenía razón. Aprendí mucho con ella y con el esfuerzo. Nosotros este año tuvimos pasantías en el hospital que tuve con otra compañera, y al igual como lo dice usted, nos mencionaron que antes eran muchísimo más exigentes con las guardias, pero que ahora están mucho menos exigentes que antes. Bueno, siguiente pregunta. ¿Dónde empezó a trabajar luego de recibirse? Mi primer trabajo fue en el centro de salud de allá, de La Plata. Tuve 3 años trabajando ahí y aprendí muchísimo. Después, por una oportunidad que surgió y porque Carolina, mi esposa, hoy mi esposa, ya trabajaba acá, me vine a Comodoro Rivadavia, donde trabajo hoy actualmente. En Comodoro encontré un equilibrio y el cual sigue sumando y aprendiendo. Pero también tengo más contacto con la gente, algo que valoro muchísimo. ¿Y cómo es un día típico en su trabajo? Y un día mío empieza temprano, a las 6:30. Paso por internación, reviso a los pacientes y después atiendo consultorio. Algunos días son tranquilos, otros totalmente impredecibles.
Una vez estaba haciendo una charla sobre hábitos saludables y justo nos llaman por un accidente en la ruta 26. Tuvimos que salir volando. Esos cambios repentinos te mantienen alerta. Pero bueno, también te enseñan un montón a priorizar y a trabajar mucho en equipo. ¿Cuáles son los mayores desafíos de su profesión hoy en día? Sin duda, el cansancio físico, emocional. Trabajar en salud pública implica mucha entrega. Hay días donde no parás un segundo, terminás agotadísimo. También está el desafío de llegar a todos lados, sobre todo los barrios más alejados. Pero cuando ves que un paciente mejora, ese cansancio se transforma en orgullo. Eso te lo puedo asegurar. ¿Y qué es lo que más satisfacción le da? El vínculo con el paciente, con el tiempo de dejar de ser doctor, pasás a ser parte de su historia. Tengo una paciente, Betty, que vive en el barrio Quirno Costa. La atiendo hace años por hipertensión y cada vez que viene me trae pan casero o bizcochuelos. Esos gestos me tocan el alma. ¿Alguna vez pensó en irse a trabajar a otra ciudad o siempre quiso quedarse acá? Tuve oportunidad en 2019. Me ofrecieron un puesto en Bariloche. Pero la verdad que Comodoro me ganó. Es decir, ganó la pulseada. Acá ya tengo mis raíces, mi familia, mis pacientes. Además, trabajar en una ciudad como esta, donde todo el mundo se cruza con todos, me da cercanía. Ok, buenísimo. Doctor, usted mencionó lo importante que es mantenerse actualizado. ¿Cómo lo hace en su especialidad y en qué práctica médica en general? La medicina cambia todo el tiempo, así que hay que estudiar siempre. Yo suelo hacer cursos online, participo en jornadas en hospitales regionales, leo artículos médicos de revistas argentinas, como la revista Medicina Buenos Aires. También tenemos un grupo de colegas de distintas provincias con quienes participamos y explicamos casos. Es una forma de aprender con experiencias de otros, e incluso a la distancia. ¿Qué fue lo que más le sorprendió cuando empezó a ejercer la profesión? Lo que más me sorprendió fue la diferencia entre la teoría y la práctica. Como en todo, es una cosa es la práctica y otra la teoría. En la universidad aprendís protocolos, diagnósticos, pero la vida real, cada persona es distinta. También me impactó el nivel de confianza de la gente que deposita en vos. A veces la palabra de aliento vale más que una receta. Eso te lo puedo asegurar, Pia. ¿Hay algún caso o situación que lo haya marcado especialmente en su carrera? Sí, uno que nunca me voy a olvidar, una paciente joven, se llamaba Laura. Tenía una enfermedad autoinmune, complicada. Tuvimos meses ajustando tratamientos y ella nunca perdió el ánimo. El día que mejoró, me trajo una carta que decía: gracias por no rendirse conmigo. Esa frase me quedó grabada. Me acuerdo y me llega al corazón. Recuerdo que fue el compromiso con la medicina y ese compromiso con el paciente. Doctor, ¿qué es lo más difícil de ser médico en un pueblo o en una ciudad como Comodoro? Lo más difícil es que nunca dejas de ser médico. Te encontrás con tus pacientes en el súper, en el gimnasio, en la escuela de tu hijo y está todo bien, pero también implica cuidar lo que decís, respetar la privacidad de cada uno. Además, en lugares chicos a veces faltan los recursos y eso es lo que más toca. Hay que ingeniárselas para siempre tener una solución o una respuesta. ¿Qué ventajas tiene de trabajar en una comunidad más pequeña en comparación con una gran ciudad como lo es Buenos Aires? La cercanía humana. En Buenos Aires, por ejemplo, podés atender a 20 personas por día sin recordar sus nombres. En cambio acá conocés a cada familia, sus historias, sus preocupaciones, esa relación que termina por brindar una atención más completa, más empatía. ¿Y cómo es la relación que tiene con sus pacientes en un lugar donde casi todos se conocen? Es una relación muy cercana, casi familiar, te puedo decir. A veces la gente viene al consultorio no solo con una dolencia física, sino porque necesita hablar. Ser médico tienes que aprender a escuchar. Más allá de los síntomas, la medicina también es un acompañamiento hacia el paciente. ¿Cómo maneja los momentos de presión o las situaciones de urgencia? Esas situaciones las manejas respirando hondo y confiando en tu equipo.
todo tipo de emergencias. El secreto está en mantener la calma. Por ejemplo, en un accidente o en un parto de urgencia, si vos te alterás, todos se alteran. Aprendí que con el tono de voz puede ser algo muy importante en la medicina, cómo indicar las cosas. ¿Qué aprendizajes le dio la práctica en un lugar como Comodoro que no se aprende en la universidad? La empatía, sin dudas, en la facultad te enseña medicina, pero no te enseña a mirar a la persona, al que tenés enfrente. Acá aprendí a entender contextos. Hay pacientes que no pueden comprar un medicamento o que viven muy lejos del hospital. Entonces el desafío es adaptar y buscar las soluciones más posibles o más reales. Es el acompañamiento doctor-paciente. ¿Cómo ve el futuro de la medicina en comunidades como lo es Sarmiento, que no es un pueblo muy grande? Lo veo con esperanza, aunque hay mucho para hacer. Creo que la tecnología acerca muchos recursos, como la telemedicina, análisis a distancia, pero nunca va a reemplazar el vínculo paciente-doctor, el vínculo humano. Y finalmente, última pregunta. Doctor, ¿qué consejo le daría a una joven como yo que quiere estudiar medicina? Mira, Pia, si vas a estudiar medicina, hacelo con pasión, pero también con muchísima paciencia, porque no es un camino fácil. Sobre todo con las materias del filtro, esas que te hacen dudar si realmente servís para esto. La única manera de superarlas es sentándote a estudiar una y otra vez sin bajar los brazos. La medicina no es solo curar un cuerpo, también es acompañar, escuchar y estar cuando el otro más te necesita. Si algún día decidís trabajar en una comunidad chica, vas a encontrar algo que en las grandes ciudades no vas a encontrar: el verdadero sentido de vocación. Doctor, de verdad, gracias por esta charla tan completa. Me encantó conocer no solo su trabajo, sino también su historia, su familia y todo lo que hay detrás de su bata. Bueno, Pia, primero agradecerte porque me hayas tomado en cuenta para hacerme la entrevista post ¿qué haré en mi futuro? Sería. Así que bueno, primero mandarle un saludo a tu profesora Brenda. Y yo, ¿qué te puedo decir? Si vas a estudiar medicina, es paciencia y vas a tener libros y libros, pero lo mejor que te vas a llevar cuando empieces a trabajar es el vínculo doctor-paciente. A los que escucharon hasta acá, espero que esta entrevista los inspire tanto como lo hizo conmigo, porque cuando alguien habla con el corazón, deja una huella. Escuchar al doctor Martín me hizo pensar mucho. A veces uno ve la medicina como una carrera difícil, llena de libros, exámenes y guardias. Pero detrás de todo eso hay algo mucho más profundo. Una vocación de servicio, de estar para el otro. Y eso me deja una enseñanza no solo si uno quiere ser médico, sino para cualquier camino que elija. Porque al final, todo lo que vale la pena en la vida necesita esfuerzo, constancia y corazón. Me quedo con eso, con la idea de que cuando algo te apasiona de verdad, el cansancio se vuelve aprendizaje y las dificultades se transforman en parte del camino. Con esto último, finalizamos el podcast del día de hoy. Quizás nos volvamos a encontrar, quizás no, o quizás nunca. Nos vemos. Chau, chis.